¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal del Congreso de la República. La Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate del proyecto de ley de reforma constitucional que propone despenalizar los delitos cometidos por la prensa. Precisamente para darnos mayores detalles, hemos invitado al congresista Heriberto Benítez, quien es el autor de esta iniciativa legislativa. Sí. Mire, lo que nosotros buscamos es la despenalización de los delitos cometidos por la prensa y los medios de comunicación social. Y para eso se han presentado dos proyectos de ley. Uno ha ido a la Comisión de Constitución, que se refiere a una reforma del segundo párrafo del inciso cuarto del artículo segundo de la Constitución. Y el otro, que está en la Comisión de Justicia, se refiere a modificaciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales. Todo en su conjunto busca despenalizar los delitos de prensa. ¿Qué tipo de delitos, congresista? O sea, nosotros lo que creemos es que la libertad de expresión es la columna vertebral de una democracia y nosotros tenemos que defenderla al máximo para fortalecer el sistema democrático. Y no podemos permitir que en nuestro país exista una espada de Damocles o una amenaza contra quienes desempeñan esta importante labor. La libertad de prensa, el periodismo va ligado a la lucha contra la corrupción, va ligado a la labor de fiscalización que realizan los congresistas. Entonces nosotros necesitamos fortalecer y proteger esa labor y no podemos ir manteniendo en el Código Penal penas de cárcel para los que ejercen esta labor del periodismo, porque hoy en día si se produjera una difamación, una injuria o una calumnia en agravio de cualquier persona, evidentemente se puede enviar a la cárcel siempre y cuando esto sea cometido a través de un medio de comunicación. Entonces esa parte estamos pidiendo que se retire y si alguna persona se siente ofendida en su honor, mancillado su nombre, perjudicado o existe una noticia falsa en contra de él, hay mecanismos legales para proteger ese honor, como por ejemplo los procesos constitucionales vía la acción de amparo o las acciones civiles vía una indemnización, que es como se puede lograr resarcir el honor o el buen nombre que tienen todas las personas. Precisamente, congresista, si lo que se busca es proteger la libertad de expresión, defenderla, ¿hasta dónde puede llegar esta libertad para no lesionar o afectar el honor de las personas, que es lo que se debate en el fondo de ese tema, ¿no? En diversos tribunales de justicia se ha discutido cuando entran en colisión el derecho de opinión y el derecho de la libertad de expresión, o sea, sumados al derecho al honor de las personas. Cuando colisionan estos derechos, mucha gente dice, tú tienes libertad de expresión, pero yo tengo el derecho a mi honor. ¿Cuál de los dos debe primar? La discusión jurídica y política ha demostrado que debe primar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a informarse y a ser informado, porque ese influye más en la sociedad. Entonces, chocan los dos, prevalece la libertad de expresión. Incluso no lo digo yo, esto se ha desarrollado en numerosas sentencias que se han dado en organismos supranacionales. Y es más, la labor del periodista tiene que ser protegida a tal extremo que la Corte Europea de Derechos Humanos, según hemos podido tener información, ha llegado a decir que los periodistas no solamente tienen el derecho a equivocarse, sino que también tienen el derecho a exagerar e incluso a un poco de provocación para llegar a la verdad, para llegar a desenmascarar o a cubrir determinada información. O sea, mira la amplitud que le dan al periodismo que va vinculado a la libertad de expresión. Como parte de la labor inherente del periodista. Así es más. Y de la habilidad del periodista también, claro, para obtener la información. Claro, y eso lo dice, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, aquí en el hemisferio nuestro, en América Latina, existe la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos, uno respecto a Costa Rica y otro sobre Paraguay, ha definido claramente en qué consiste la libertad de expresión y cómo no puede ser penalizada la labor de los periodistas. Lo ha desarrollado en casos que se dieron en esos países, donde condenaron periodistas y los enviaron a la cárcel por sacar informes. Entonces, ahí la Corte hace su análisis, llega a sus conclusiones y se desprende que no debe estar penalizado este delito. Entonces, lo que hemos hecho es recoger la opinión internacional, recoger la sugerencia internacional y aplicarlo en el Perú para que no haya delito de prensa.
Sí, congresista, durante el debate los parlamentarios han defendido, bueno, algunos de ellos han resaltado la labor que cumple la prensa nacional, pero otros también han defendido el honor de las personas. Han dicho que el periodismo puede ser una noble tarea, pero también puede ser el más vil de los oficios. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo respeto las opiniones de todos, ¿no? Evidentemente, muchos de los colegas que el día de hoy se han pronunciado lo han hecho porque han tenido problemas con la prensa. Algunos por razones hepáticas, otros, como dicen popularmente, tienen su hígado hecho paté. Entonces lo que hacen es, al recordar lo que es medios de prensa, salen a enfrentarse y a decir, no, a estos hay que denunciarlos, hay que meterlos presos, hay que querellarlos. Pero yo creo que esa no es la vía. La vía no es penalizar, no es reprimir, no es llevarlo todo al Código Penal. El honor se protege por la vía del amparo. El honor se puede proteger también mediante una vía civil que busca una indemnización por el daño causado. Entonces, no todo implica penalización. Y además solo estamos hablando de los delitos cometidos por los medios de comunicación en defensa de la libertad de prensa que se hace este proyecto. No es, como dijeron algunos, que esto va a favorecer al narcotráfico, al terrorismo, a la corrupción, porque si algún periodista está involucrado en corrupción, responderá por ese delito. Si está involucrado en narcotráfico, responderá por ese delito. Si está involucrado en terrorismo, responderá por ese delito. Lo que no se puede es afectar la libertad de expresión. Incluso en el debate, algunos congresistas recordaban los casos de la prensa chicha, que hoy día hay un proceso de extradición y donde se le puede iniciar un juicio a Alberto Fujimori. Pero el tema en la prensa chicha no era por libertad de expresión, no era por difamación, calumnia o injuria, era por peculado. Era por corrupción, por pago de dinero para comprar una conciencia y poner portadas o titulares en favor de un candidato o de un funcionario público. O sea, es una figura distinta que no tiene nada que ver. Congresista, ¿qué es lo que dice la legislación comparada que podemos tomarla como ejemplo, ¿no? Bueno, en la legislación comparada, en muchos países tienen sanciones con multas, otros acuden a la vía civil, todavía en algunos países se mantienen ciertas penalidades mínimas, pero el impulso que está dando, pongamos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está pidiéndole a todos los países del hemisferio que en sus legislaciones ya deroguen o eliminen los delitos cometidos por medios de comunicación o por la prensa, porque eso afecta el derecho a la libertad de expresión, lo están pidiendo. Aparte hay sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del África y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, hay un conjunto de instancias que ya van opinando en esa corriente a favor, y lo que queremos nosotros es presentar este proyecto que ya empezó el debate, y esperemos pues que se haga un debate nacional, ¿no? Que se invite a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Consejo por la Prensa, a especialistas, expertos, a miembros del Poder Judicial de repente, para que den su opinión y de eso pueda salir el fruto de la defensa de la libertad de expresión y del fortalecimiento del sistema democrático. Precisamente, congresista, usted ya sustentó esta propuesta en la Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Ya se ha conversado con respecto a invitar a los diferentes sectores involucrados para generar un debate sobre ese tema? Bueno, yo creo que lo importante sería generar el debate. Evidentemente, la mayoría de los miembros que han estado ahora en la Comisión han dado una opinión en contra, ¿no? Incluso yo podría decir hasta que un poco más y era objeto de un bullying político, ¿no? Porque todo el mundo me ha dado con palo, que cómo es posible, que buscamos la impunidad, pero esa no es la intención. La intención es defender la libertad de expresión y evitar que cualquier periodista sea llevado a un tribunal de justicia y sancionado por ejercer la profesión, por informar, por investigar, por dar al público o al descubierto delitos que se puedan cometer. Pero no se busca bajo ningún punto de vista la impunidad, que es una cosa diferente, ¿no? No hay que confundir las cosas. Claro, no hay que confundir las cosas. Acá está dirigido al honor y a la libertad de expresión. Eso es lo que se busca, que se arme un debate y luego de eso venga el resultado, ¿no? Bien, congresista, entonces el debate recién se ha iniciado. Le agradecemos su participación en el canal del Congreso. Muchas gracias.